Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis la mar de bien. Y nada, bueno, vengo a hacer un vídeo, hace tiempo que no nos vemos, disculpadme, con todo el tema de la obra de teatro y tal, estuve muy, muy disperso y me ha costado. Y nada, deciros que esta semana se va a colgar también una reseña que ya tengo casi preparada para subir. Y hoy, como viene San Jordi, ¿no? O que hice en el día del libro, eh, pues he pensado que está bien siempre pues, tener unas cuantas recomendaciones. Lo que pasa es que como ya he hecho bastantes vídeos sobre recomendaciones, hay uno de San Jordi y tenéis como bastantes vídeos sobre el tema, que creo que está en la mar de bien, con, diríamos, recomendaciones muy sólidas, muy clásicas, muy incluso típicas, aunque siempre coloco algún librillo así y tal. He pensado que estaría bien traer algo un poco distinto por San Jordi, y he cogido todo libros que me hayan sorprendido, sobre todo por su forma, o que creo que son libros peculiares, ¿no? Sobre todo que son libros peculiares, que no significa que sean los mejores libros que he leído, los mejores libros que he leído, perdonad, que tengo una llaga en la boca, sino que son los libros que considero, como peculiares y que tienen un punto único en algo que ya os iré comentando de cada uno. Entonces creo que para San Jordi siempre está bien como quizás regalar algo que sea un poco único, pues es una cosa al final más única, aunque no sea tan buena, es más memorable, ¿no? Entonces, como la gracia de darle un objeto a alguien es que sea como memorable, ¿no? Que no sea quizás lo que se espera y lo que quiere, que también, sino aquello que querría querer sin saberlo, ¿no? Sería un poco la gracia de un regalo. Pero bueno, igualmente os dejaré por aquí arriba, bueno, creo que es aquí arriba. Ay, no, ahora no lo sé. Aquí arriba creo. O si no, en la descripción o lo que sea, los otros vídeos que tengo sobre el tema. Si no, hay una lista de reproducción en mi canal para que lo veáis. Así que vamos a ello. He traído libros de, sobre todo, no ficción o ensayo, literatura y un libro de poesía, ¿no? Que creo que son especiales. Entonces, si os parece, vamos a empezar con ello. Vamos a empezar con los libros de no ficción. Y vamos a empezar con un autor que da mucho esta sensación de estar ante algo peculiar, y es Walter Benjamin, ¿no? Traigo dos libros, un poco lo que más os apetezca, realmente de este autor, excepto quizás la tesis doctoral sobre el concepto de romanticismo, que lo tengo por ahí. Eso no lo recomendaría tanto si no sois un lector como más especializado. Pero estos dos libros, que sería el tesis sobre el concepto de historia y otros ensayos sobre historia y política, que la verdad que tienen una edición y un estudio introductorio magnífico, la verdad, muy recomendada esta edición, que me parece bastante maravillosa, y tiene algo de único, sobre todo cuando especialmente la tesis número 9, por ejemplo, que es el ángel, ¿no? El ángel de la historia, me parece una de las cosas más espectaculares de leer. Y yo sinceramente lo recomiendo mucho, 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 sobre todo porque tiene un estilo muy peculiar, habla de hacer una mezcla un poco extraña, y este pensamiento por constelaciones que tiene Benjamin, ¿no? Que son quizás unas constelaciones más fugaces, más poéticas, más literarias que las que podría ofrecer Adorno. Yo la verdad que le echaría un vistazo. Y un recopilatorio de ensayos que se llama Iluminaciones, de Walter Benjamin, que aquí está la obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica. Tiene por aquí Conversaciones con Brett, que la verdad está muy bien. El autor como productor, que es un ensayo brutal. Pequeña historia de la fotografía, el surrealismo, para una imagen de son maravillosos, la verdad. Y a mí el ensayo sobre el lenguaje en general es de las cosas más locas que he leído, pero creo que es muy, 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 muy único y muy recomendable. No sé, la verdad que leer a Benjamin siempre tiene algo de muy único sobre todo esta capacidad que tiene de poner el ojo en cosas, ¿no? Como si fuera un objetivo de una cámara fotográfica, en espacios donde uno no lo miraría, ¿no? Que podemos decir que para Benjamin, como en los detalles está lo sagrado, ¿no? O está precisamente la falta de eso sagrado, que sería como la especialidad histórica. Pero Benjamin tiene un ojo muy particular y tiene un lenguaje muy bello. Es un autor que puede ser denso a veces, pero creo que cumple la función de lo que os vengo presentando. Siguiendo un poco con esto, con autores así del siglo XX y tal, pues os traigo de Giorgio Agamben y de la prosa. Tengo un vídeo sobre este libro. También lo mismo, no sé, frases muy bellas, una... Agamben tiene una desnudez muy especial, ¿no? Esta condición que lo dice la condición precaria, ¿no? De la vida, siguiendo un poco con la condición desnuda, ¿no? Siguiendo como la metafísica de la finitud de Heidegger.
que especialmente el Agamben, previo político, ¿no? Pre-Foucaultiano, es verdad que hace una mezcla muy interesante entre la metafísica de la finitud heideggeriana, ¿no? Y el concepto de biopolítica Foucaultiano, y hace una mezcla bastante interesante que Braidotti, por ejemplo, le critica mucho, pero no sé hasta qué punto es criticable. Bueno, o sea, es muy criticable, pero no sé hasta qué punto estoy más de acuerdo con la crítica que hace Braidotti desde su empirismo trascendental, ¿no? Siguiendo a Deleuze, Guattari, Irigaray y toda esta gente. Entonces, no sé, a mí la verdad que hay un par de ideas aquí que se me han quedado, ¿no? Todos los libros que vengo aquí quizás no son los libros que más cito, de los que más me acuerdo enteros, pero sí que todos tienen una pequeña imagen o palabra o instante que se ha quedado en mí, entonces por eso creo que son interesantes. Luego, siguiendo con con el siglo XX, es que estoy aquí pensando en qué orden decirlo. Os traigo de Don Miguel de Unamuno. Evidentemente os podríais leer El sentimiento trágico de la vida, pero yo recomiendo mucho el libro del viaje interior, que es un libro de escritos de viajes, es un recopilatorio de escritos de viajes de Miguel de Unamuno. Y Leo, ¿por qué carajo nos estás leyendo unos escritos de viajes de Miguel de Unamuno? Pues porque es peculiar. Porque de normal a mí la literatura de viajes me da mucha pereza, pero como son apuntes personales de Miguel de Unamuno, se muestra eso, esta alma señorial, castiza, ese anhelo de inmortalidad, esa condición tan auténtica de Unamuno, tan ácida, pero al mismo tiempo tan elegante, pero al mismo tiempo Unamuno tiene algo que es que tiene una jovialidad rabiosa y así como de hacer de abogado del diablo, al mismo tiempo que mantiene una dignidad muy señorial, que es algo muy interesante de Miguel de Unamuno. O sea, Miguel de Unamuno, que decir, ¿no? Escribe de una manera que es abrumadora, ¿no? Y ver a alguien escribir con su elegancia, su tacto, su ternura irreverente, incluso podríamos decir, creo que merece la pena y ver cómo Unamuno pinta y describe y las apreciaciones que hace sobre el paisaje español o ibérico, creo que merece la pena de ser leído, de verdad. Así que aparte esta edición es súper bonita, así que muy recomendado. Continuamos con entonces la autora española que os traigo. Evidentemente, pues estaba pensando si en poner aquí María Zambrano, porque entra perfectamente dentro de la categoría que hoy os presento, pero no sabía, como ya hemos hablado tanto de ella, no sabía si hasta qué punto tiene sentido meterla aquí, así que he traído un libro que quizás no he hablado tanto de ella, que es La tumba de Antígona. ¿Por qué? Porque es una obra de teatro, aparte de un recopilatorio de ensayos que tiene Zambrano sobre Antígona. Y creo que aquí se puede apreciar muy bien la particularidad de estilo que tiene Zambrano, porque al estar en un registro que no es el habitual, que es el teatral, al mismo tiempo que hace ensayos, creo que opera una buena mezcla entre su capacidad intelectual, que podría aparecer en El hombre y lo divino, por ejemplo, el relato personal que aparecería en Delirio y Destino, o el estilo ya profundamente poético, metafísico y abstracto, sagrado poético, que podría ser Claros del Bosque, ¿no? Creo que es una buena conjunción. Y es un libro especial, es un libro muy especial que la verdad que no creo que deje nadie no sé, indiferente, ¿no? Especialmente con la reinterpretación que hace Antígona en clave cristiana, podríamos decir, y todo lo que opera en esa tumba tan especial, ¿no? Donde esos diálogos que se dan, y sobre todo esta obra, la obra de Antígona, ¿no? Originalmente de Sófocles, esa tragedia griega, les sirve, o helénica, les sirve a Zambrano para exponer algo, ¿no? Que es una de sus ideas fundamentales, que es la condición precaria de la vida o la condición de mendigo que tiene la vida, ¿no? Sobre todo la palabra precaria, ¿no? La condición precaria y de llanto, ¿no? Que tiene la vida, que es inherentemente precaria y pobre y... ¿Cómo se dice? Sale desalojada, pero no es desalojada, desamparada, ¿no? El desamparo. El desamparo que hay en María Zambrano, ¿no? Y su concepción del ser. Antígona le sirve como una buena figura. Además,
dentro de la biografía personal de María Zambrano, ¿no? Con su hermana Araceli y su madre, la figura de Zambrano, al ser una figura femenina, le sirve mucho para tanto ella como Santa Teresa de Jesús, son dos figuras femeninas que a lo largo de la historia a Zambrano les suscitan mucho preguntarse, ¿no? Especialmente a Antígona le gusta para poderla poner en diálogo, ¿no? Incluso con los pitagóricos, esa gran obsesión de Zambrano, ¿no? Y Aristóteles y su trágica condena a los pitagóricos. En fin, que leáis a María Zambrano, que me enrollo, como siempre. Luego, pues siguiendo con el estilo de María Zambrano, una autora que no sabía si subir un vídeo o no, que es Simone Weil, en La levedad y la gracia, libro, por cierto, de la Motomami, no es como lo hizo yo, la Rosalía, que nos estaba leyendo. Es un libro especial este de Simone Weil. ¿Por qué? Porque Simone Weil es una autora que me ha dejado raro porque no sé si me gusta mucho o no me gusta nada. Hay partes que me parecen esa hiperracionalidad espinocista, ¿no? Geométrica, que lleva hasta los extremos, llevándonos a terrenos propios de la fe, la teología, la pasión y el dolor, y esa inversión radical que hace y cómo la lleva al extremo Zambrano, Bale, en una hiperracionalidad de la carne. Es una cosa muy particular lo que hace Bale, ¿no? Especialmente en la gravedad y la gracia, ¿no? Esa cosa que tiene el cristianismo tan contradictoria, que es afirmar el mayor de los amores en el mayor de los dolores, ¿no? Y a mí me dejaron muy conmovido, especialmente las frases, los párrafos, las palabras que le dedica Bale a la cruz, ¿no? A la idea de la cruz, a la cruz material, al hierro, al clavo. Me dejaron, la verdad, que muy conmovidos. Y creo que es una autora que escribe de una manera... Es muy única, ¿no? Es muy única como plantea, y si consigues a veces adentrarte en su mundo, ¿no? Ser transportado, uno se siente absolutamente atravesado por los clavos de Bile. Entonces, creo que merece la pena, estemos de acuerdo o no con ella, leerla como mínimo. Entonces, siguiendo con un francés, estaba entre los libros de Jean-Luc Nancy, pero os voy a traer, es un librito súper pequeño, entonces como creo que es un buen regalo, que se dice Embriaguez, y la verdad que me encantó. Me encantó. ¿Por qué? Por varios aspectos. Jean-Luc Nancy tiene dos tipos de libros más a lo corpus, embriaguez, como este, que suelta su estilo, libros de estilo más académico, muy bien escrito también, pero académico. En este libro, Jean-Luc Nancy se deja llevar por su estilo filosófico, que es el de el fluido de la hemorragia, ¿no? Casi, de esta escritura que pretende descentrar y deslocalizar el sujeto, eliminar la barrera interior-exterior, y hablar del cuerpo como una totalidad, ¿no? Como un cuerpo, ¿no? En este caso es embriaguez, Jean-Luc Nancy reflexionando sobre la embriaguez, el estado de embriaguez, sobre la embriagamenta, ¿no? Evidentemente aparece al principio, él también a modo casi de irónico, el poema que tiene de Baudelaire sobre la embriaguez, el embriagaos, que me parece precioso. Y reflexiona sobre también la idea de fluido, mucho la idea de fluido, ¿no? Como el fluido nos dice muchas cosas sobre la embriaguez, el estado de exaltación, en términos, usa términos hegelianos también, donde parece ser que en la embriaguez tenemos una extraña relación con el absoluto, que es deficiente, pero al mismo tiempo es infinita, porque claro, la embriaguez es la resaca, y ahí el golpe bueno, la frase esta de Kanye West, que Dios mío, es horrible citar a Kanye West, pero a Kanye, que sería como what's worse, getting the pain over or the hangover, ¿no? O sea, que es peor. Bueno, ya me habéis entendido, y aparte lo he citado mal, que no sé de qué tema es, no sé si es de Runaway. Bueno, en fin, da igual. Este es el álbum de My Dark Twisted Fate. El caso, que leáis este librito, que se lee en 2 trayectos de tren. Y luego, siguiendo con estilos así extraños o libros que incomodan un poco quizás, pues traigo de Eloy Fernández Porta el libro de los brotes negros, en los picos de ansiedad, que fue un libro que... ¡Wow! O sea... es un libro muy fuerte, es un libro de emociones muy fuertes, de imágenes muy fuertes, muy viscerales, muy desagradables. Y en este ensayo autobiográfico, Eloy Fernández Porta nos habla de cómo una persona que ha sido toda la vida
un sujeto dentro de repente, por un tema psíquico, por una experiencia personal, brota, ¿no? Aparece el brote negro, brota mentalmente. No me gusta la nomenclatura mente-cuerpo, pero bueno, digamos que brota. Y de repente empieza a ser ese otro que siempre se había entendido como el loco, o el neurótico, la histérica, lo que sea, y empieza a habitar ese cuerpo y a habitar dentro de suya el brote, ¿no? Cómo se habita el brote, o cómo ese desasosiego constante o esa incapacidad de habitar que el brote nos lleva, ¿no? Y explora la naturaleza del brote que está experimentando, y todas las sensaciones, hace casi un ensayo fenomenológico del brotar, que nos trae por espacios para mí muy incómodos. Y es un libro que, un poco de trigger warning, si no estáis muy bien, no os lo recomiendo mucho leer, porque te trae por espacios muy oscuros, y a mí hay algunas imágenes que se me han quedado bastante marcadas, pero me parece un libro necesario, sobre todo para mostrar la condición del brotado, qué hay de humano ahí, ¿no? O sea, qué experiencia, qué modo de ser se está desarrollando ahí, y cómo es ese cuerpo, esa carne que siente dolor, ¿no? Y cómo es ese dolor. La verdad que un libro muy fascinante. Entonces, ya por último, os quería traer Dios y el Estado, de Mikhail Bakunin. Podría haber traído otro libro del rollo. ¿Por qué de repente este libro, no? Si es un ensayo típico, pues porque leer a los anarquistas clásicos, uno está ante una sensación muy extraña, o no sé, yo siempre tengo una sensación rara al leer a los anarquistas, no igual que a Bakunin, a Kropotkin, a Elisée Reclus, que uno se encuentra ante libros como de repente como muy fascinantes o muy extraños en su retórica, en su posicionamiento, en su horizontalidad, y en su falta de cerrarse, ¿no? Que es la condición, quizás lo que tiene más interesante a nivel intelectual toda la corriente anarquista, es que no hay un gran canon, no hay una gran figura, no hay un culto al líder, sino que hay una multiplicidad teórica que es fiel a la propia teoría anarquista, que me parece súper interesante. Y una cosa que mola de los anarquistas, y por eso lo recomiendo, es porque me está pasando, estoy ahora leyendo a Elisée Reclus, el libro de Evolución, Revolución, Anarquía, gracias a Roger para ser más libre, si estás viendo el vídeo. Y una cosa que le comentaba a un colega, bueno, a Roger, que me ha dejado el libro, era cómo siempre perdonamos un montón de autores históricamente, ¿no? Diciendo que todo texto fuera de su contexto es pretexto, y todo este rollo, que si bien es cierto, esto es real, pero de repente uno lee a la tradición anarquista y se da cuenta de que, bueno, pues que quizás no deberíamos de perdonar a tanto otros autores de ese contexto, porque de repente vemos claramente una lucha antirracista, antipatriarcal, ecologista, anticapitalista, antiestatal. O sea, vemos una gente ya como con una abertura de miras muy potente, ¿no? Entonces, como leer que sí que ha existido este pensamiento contrahegemónico de la alteridad y la resistencia, y que tiene una tradición, creo que es una cosa como que vale la pena leer. Buenas, bueno, habréis visto un corte raro aquí. El vídeo se me cortó y pensaba que lo había perdido todo, pero no lo he perdido todo, entonces que vamos a recuperar donde lo dejamos, haciendo como una última recomendación que me apetece añadir, porque venía a recomendar Dios y el Estado, de Piotr Kropotkin, de Mikhail Bakunin, perdón, y creo que está además también recomendar Evolución, Revolución, Anarquía, de Elisée Reclus, porque estoy acabando el libro y la verdad que me parece una puñetera maravilla, así que leedlo también. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a la literatura, que tengo muy poca cosa, porque tengo ya muchas recomendaciones que están muy trilladas ya, todo lo que he ido diciendo, ya lo que dije, bueno, lo que dije otro día, que es lo que acabáis de ver, que para mí han pasado unas horas, pero para vosotros han pasado unos segundos. Entonces, quería recomendar a Beckett, y en este caso la trilogía de Molloy, Malone muere y El innombrable, de Samuel Beckett, que el primero me falta aquí. Pero ¿por qué recomiendo? Porque siguiendo con la línea de recomendaciones de libros peculiares o de estilos peculiares, yo cuando leí este libro la verdad que me quedé un poco como fascinado con el estilo que tenía Samuel Beckett de narrar, ¿no? Hace una especie de fenomenología de la conciencia y el cuerpo radical, ¿no? Casi llegando a este punto budista donde cada sensación es precedida por otra y por un pensamiento, y todo se puede ¿cómo se dice?
uno puede quitar capas hasta llegar a darse cuenta de que hay una cadena causal de que cada cosa sigue la otra, y creo que eso Beckett lo hace muy bien para demostrar cómo uno cuando se pone a hacer eso, ¿no? Casi al modo budista, pero desde un sitio plenamente occidental, uno se da cuenta de que el yo, la identidad, es una idea casi absurda, ¿no? O sea, Beckett es un autor del absurdo, evidentemente, donde se revienta la conciencia desde dentro y la propia de identidad queda deconstruida totalmente y reventada desde dentro a través de una explicación exhaustiva, ¿no? No la ataca desde fuera, sino casi endógenamente desde dentro, desde el propio flujo de la conciencia acaba demostrando que la propia idea de identidad es un abstracto y es una idea absurda, ¿no? Y eso me parece brutal, la verdad. Y no sé, quedarse con este libro me parece muy interesante porque por este motivo precisamente, porque plantea una situación extraña y van a haber imágenes que se os van a quedar, ¿no? No sé si lo dije otro día, pero no sé si se ha quedado grabado o no, que una de las cosas que busco con estos libros y recomendaciones es que quizás no son los mejores libros o los más esperables, pero una de las gracias de regalar también es precisamente algo peculiar, algo memorable, ¿no? Y creo que todos estos libros tienen algo de memorable en su propuesta y en su estilo y en su particularidad. Y no es otro libro más que podría ser mejor, sino que tienen una particularidad muy especial eh, y muestran cómo, ante todo, la literatura, la filosofía y el pensamiento es un ejercicio de pluralidad y de textos, ¿no? En un sentido muy amplio. Entonces, siguiendo, pues quería traer a Yukio Mishima, evidentemente al twink fascista, con el libro de La corrupción de un ángel. ¿Por qué Mishima? Bien, Mishima, he hablado aquí a distintos autores japoneses muchas veces, pero cuando yo leí a Mishima es quizás el autor que uno siente que es más japonés, ¿no? ¿Por qué? Porque escribe como un gran haiku que yo al principio, cuando empecé a leer el libro, digo, esto no sé si es muy bueno, muy malo, porque no hay una narración del tiempo, sino que hay unas imágenes capturadas, que cada imagen capturada, en su marco concreto y determinado, como si fueran pequeñas estampas o cuadros costumbristas japoneses, capturan un tiempo peculiar. Entonces, una cosa muy potente que tiene Mishima es que cada vez que captura el tiempo es un tiempo único. Entonces, sus libros, ¿no? Y en este caso, La corrupción del ángel, creo que queda muy bien marcado solo por el principio, que cuando lo empezáis a leer ya lo veréis, que uno tiene la sensación de estar ante un conjunto de tiempos diversos con, sobre todo, intensidades diversas, opacidades diferentes, matices, densidades. Sobre todo hay como una multiplicidad de las densidades de los tiempos que me parece algo brillante que consigue hacer Mishima en su plasmamiento de los paisajes, ¿no? Y en este sentido creo que es muy peculiar de leer y por eso os lo recomiendo. Y por último, de Walt Whitman, el gran poeta, Hojas de hierba, que es la gran elegía, en este caso, que es la selección, traducción y prólogo de José Luis Borges, del mismísimo Borges. ¿Qué decir, no? Es la elegía yanqui o americana por excelencia, ¿no? Es un canto a la revolución americana, a la libertad y demás. Y leyendo este libro pensé que si la cultura yanqui fuera lo que plasma Whitman y no lo que vemos, o lo que es de facto, amaría su cultura y no la odiaría como lo hago, ¿no? Es una cosa muy fuerte de decir, pero Whitman consigue hacer algo consigue hacer como una elegía democrática, no sé cómo explicarlo, ¿no? Whitman se da cuenta de cómo las grandes obras poéticas y literarias son aristocráticas en tanto que tienen una gran figura, ¿no? Cristo, Ulises, Dante, Virgilio, la Eneada, lo que sea, ¿no? Pero Whitman consigue de alguna manera mostrar la individualidad más singular y más libre al mismo tiempo que una gran colectividad, que sería como el demos en su mayor esplendor, ¿no? Sin llegar a la absurdez de Vox Dei Vox Populi, pero lo potente que tiene Whitman es que consigue reconciliar de manera extraordinaria y jodidamente sorprendente la relación que hay entre lo más radicalmente singular, individual y libre de un individuo y la máxima expresión horizontal de una colectividad del pueblo. Y eso me parece increíble de hacer, y lo hace a través de la hierba, de los paisajes, de los individuos, ¿no? Donde hay una gran enumeración, donde de manera para mí muy significativa hay un verso donde habla del presidente y el verso siguiente está dedicado a una prostituta, ¿no? De esta manera como que hay una horizontalidad singular, ¿no? Y en ese sentido me parece impresionante cómo plasma todos los paisajes de tanto la América sureña, norteña, Nuevo México,
la revolución de Nuevo México me parece brillante, ¿no? Hay un romanticismo muy extraño, ¿no? También coetáneo de Emerson y Thoreau, ¿no? Que al mismo tiempo aquí se estaba dando un fenómeno poético como puede ser Hölderlin. Me parece como muy interesante de leer a Whitman, especialmente como la traducción de Borges es bilingüe, entonces está bien ir siguiendo las dos partes del poema. Y la verdad que quedé como muy sorprendido con la solvencia, con la potencia y con la facilidad con la cual Whitman consigue plasmar algo tan complejo como es la pluralidad de los seres en este mundo que somos y habitamos, ¿no? Me parece algo, bueno, digno de ser leído, ¿no? Entonces, con esto ya cerramos. Espero que disfrutéis de verdad de Sant Jordi con vuestros seres queridos y aunque seáis vosotros mismos o con vuestros allegados, pero compartir como esta pasión del libro, que siempre es algo pues muy bonito, ¿no? Una rosa y un libro, creo que me parece una imagen bonito. Y no sé, espero que estéis todos bien, la verdad. Os echaba de menos. Y nada, la semana que viene habrá otro vídeo. Y nada, si leéis alguno de estos libros, decidme qué os ha parecido, criticádmelo o alabádmelo. Y nada, un beso muy fuerte, un abrazo muy fuerte para todos y chao, chao.